La pregunta que responderemos en esta, nuestra segunda presentación, es la siguiente. ¿Por qué, según el calendario judío lunar que planteamos, se comienza a contar la primera semana del mes después de Rosh Hodesh? ¿Por qué primero se marca el inicio del mes y luego se comienzan a marcar las semanas del mes? ¿Acaso esto no hace que la primera semana tenga más de 7 días, contradiciendo el decreto de la Torá, el cual dice 6 días trabajarás y el séptimo reposarás? La segunda pregunta es una continuación de esta primera. ¿Por qué no cuentan los días de Rosh Hodesh? La respuesta es la siguiente. Estas dos preguntas parten de concepciones erradas. Primeramente, como se puede apreciar en las imágenes que ven en la pantalla, las semanas lunares, todas ellas están compuestas de 7 días. No existe en el calendario judío lunar una semana que tenga 8 días o 9 días. No existe. En segundo lugar, Rosh Hodesh sí es tomado en cuenta. Rosh Hodesh sí se cuenta. Es contado como un día o 2 días del mes. De hecho, Rosh Hodesh es el precedente para el ciclo de 7 días de cada semana. Por lo tanto, las dos preguntas evidencian que la persona que las ha realizado no ha comprendido totalmente el calendario judío según los ciclos de la luna. No existe una semana con más de 7 días. Por lo tanto, llegar a hacer la pregunta y decir ¿por qué la primera semana del mes de ustedes tiene más de 7 días? Es un error. No existe una semana con más de 7 días. La segunda pregunta es ¿por qué no cuentan los días de Rosh Hodesh? Es decir, si lo que contamos es únicamente 7 días a partir desde que la luna es vista, ¿qué hacemos con los días de Rosh Hodesh? Con los días en que la luna no es vista. ¿Por qué no los contamos? Es otro error de comprensión. Los días de Rosh Hodesh sí son contados. Son contados como días del mes y como ya dijimos, de hecho, Rosh Hodesh es el precedente para marcar los ciclos de 7 días que tienen las 4 semanas de cada mes. Por lo tanto, la pregunta ¿por qué comienzan a contar la primera semana del mes después de Rosh Hodesh? Ha revelado que esta pregunta ha surgido por parte de alguien que desconoce el funcionamiento de los ciclos lunares. Alguien que se ha adaptado a un calendario totalmente prefijado, a un calendario occidental, y desconoce el funcionamiento del calendario judío, el calendario según las fases lunares. Para el que conoce los ciclos lunares, no habría dificultad alguna en comprender la función que hace la luna en Rosh Hodesh, en el inicio del mes. Como el Rosh Hodesh crea el precedente para los 4 Shabbatot del mes, que siempre coinciden con la misma fase lunar todos los meses. El primer Shabbat siempre toma lugar en la fase cuarto creciente de la luna. El segundo Shabbat del mes siempre toma lugar en luna llena. El tercer Shabbat siempre toma lugar el cuarto menguante. El cuarto Shabbat siempre toma lugar en luna menguante, es decir, en su último filo, la última vez que en el mes la luna se puede ver. Por lo tanto, aunque seamos puestos en medio del desierto, en una isla inhabitada,
el hijo de Israel mira el cielo y puede saber qué día es Shabbat, sin necesidad de marcar los días que están ocurriendo hoy, el de mañana, el de pasado. No importa que no lo marquemos, no importa que no tengamos un calendario al alcance. Las leyes de la luna siempre nos dejan ver cuándo son los días de Shabbat. Por ello digo que Rosh Hodesh, el inicio del mes, es el que crea realmente el precedente para establecer los 4 Shabbatot que tienen cada mes. Lo que vamos a mostrar a continuación es evidencia en el Tanaj de esta forma de estructurar el mes y las semanas del calendario judío. Leamos primeramente lo que está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 46, el verso primero. Dice el texto: Así dice el Eterno, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada Sheshet Yemei Hamaase, los 6 días de trabajo. La puerta del atrio interior estará cerrada los 6 días de trabajo. Veyom Shabbat y Pateach. Y en el día de Shabbat se abrirá la puerta. Veyom Hodesh y Pateach. Y en el día de luna nueva se abrirá. Esto es, en el día que comienza el mes, que siempre son 1 o 2 días. Una vez más, Ezequiel, capítulo 46, verso 1. La puerta del atrio interior estará cerrada los 6 días de trabajo. Y en el día de Shabbat se abrirá. Y en el día de luna nueva se abrirá. Ahora, pongamos esta información en un calendario, reflejada en un calendario que marca el Shabbat en un ciclo continuo los días sábados. Y veamos si existe coherencia o si existe una contradicción. Para comprenderlo claramente usemos el mes actual, abril del 2017. Como podemos apreciar en la pantalla. ¿Cuáles son los 6 días de trabajo? Sheshet Yemei Hamaase. Esa es una frase técnica para diferenciar a los 6 días de la semana del día de Shabbat, el séptimo día de la semana. Sheshet Yemei Hamaase. ¿Cómo aparece en la Birkat Havdalah? Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Yom HaShevi'i lesheshet Yemei Hamaase. Hashem hace la distinción entre el día séptimo y los 6 días de labor. Entonces, veamos en la pantalla. Los 6 días de labor son fáciles de identificar. El día de Shabbat, mencionado también en el libro de Ezequiel. La pregunta es, ¿y en qué día se encuentra lo que dice el autor del libro de Ezequiel? Yom HaHodesh, el día de luna nueva, el día que encabeza el mes. ¿Dónde lo colocamos? Pongamos atención. Una vez más, leamos el texto. Yehezkel, capítulo 46, a partir del primer verso. La puerta del atrio interior estará cerrada los días de trabajo. Veamos los días de trabajo marcados en color azul. Dice el texto: se abrirá la puerta el día de Shabbat. Identificamos el día de Shabbat en color rosado. Se abrirá la puerta el día de luna nueva. ¿Dónde colocamos la luna nueva? Una y otra vez en la Torá se perpetúa este formato, este ciclo. Sheshet Yamim, 6 días trabajarás. Uvayom HaShevi'i Tishvot, y el día séptimo cesarás.
De ahí el nombre del séptimo día, Shabbat, el día de reposo, el día del cese de las labores. Entonces, ¿dónde marcamos ese día en que así como en el Shabbat, la puerta estará abierta? Pero este día es llamado Jodesh, el día de Jodesh, esto es el día en que comienza el mes. ¿En dónde? ¿En qué sección? ¿En qué día del calendario podemos marcarlo? Un calendario, repito, estamos viendo en pantalla el calendario que estipula el sábado como día de Shabbat, una cuenta que constantemente sigue el ciclo de 7 días. La gente con una idea preconcebida, gente acostumbrada al calendario occidental gregoriano, obviamente dirían, el día de Jodesh, es decir, el día en que comienza el mes, ha de ser alguno de los días de la semana, porque el ciclo que conocen es el ciclo de 7 que se vuelve a repetir cada semana. Si es así, veamos las posibilidades. ¿Puede Rosh Hodesh, el inicio del mes, ser el mismo día de Shabbat, como efectivamente ocurre en el calendario que estipula el día sábado como Shabbat? No. Rosh Hodesh no puede ser el día sábado o el día de Shabbat según este calendario, porque de Rosh Hodesh haber sido en Shabbat, no tendría sentido que el profeta dijera que en Shabbat y en Rosh Hodesh la puerta estaría abierta. Solo bastaría que hubiese dicho, en Shabbat la puerta se abrirá. ¿Por qué es Rosh Hodesh? Si es Rosh Hodesh sería Shabbat. Obviamente no. Rosh Hodesh no puede ser el día de Shabbat. ¿Qué otra opción existe? La otra opción es que Rosh Hodesh sea uno de los 6 días de trabajo. ¿Será posible? No. Tampoco es posible que Rosh Hodesh sea uno de los días de trabajo. ¿Por qué? Porque en la semana en la cual se incluya Rosh Hodesh, se rompe automáticamente el ciclo de 6 días trabajarás y el séptimo cesarás. Se rompe el ciclo de Sheshed Yemei HaMaaseh. Hay 6 días para la labor, los 6 días de trabajo y el séptimo es Shabbat. Si se coloca Rosh Hodesh dentro de los días de la semana, se rompe este ciclo, porque no se trabajarían los 6 días corridos, sino que en Rosh Hodesh, tal como lo plantea Yehezkel, la puerta se abrirá, porque no será uno de los 6 días de la labor, será un día especial, así como lo es el Shabbat. Por lo tanto, las puertas se abrirán. La pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿dónde están las bases sobre las cuales se dictamina o se pudiera dictaminar que el Rosh Hodesh, el inicio, la cabeza del mes, puede coincidir con uno de los días de la semana, ya sea Shabbat o los 6 días de trabajo? ¿Dónde están las bases sobre las cuales se puede llegar a esta conclusión? Si a nadie se le ocurriría decir que el Shabbat puede coincidir con uno de los 6 días de labor, a nadie se le ocurre decir eso, entonces, ¿por qué si se les ocurre decir que Rosh Hodesh sí puede ser uno de los días de la semana? Siendo claro que en el texto de Ezequiel se mencionan a ambos, Shabbat y Hodesh, en el mismo contexto, no como parte de los 6 días de labor, sino como días especiales, separados de los 6 días de la labor. Entonces, ¿por qué Rosh Hodesh sí puede coincidir con un día de la semana, pero no, o sea, con los 6 días de la labor, pero Shabbat no?
¿Por qué razón? ¿Sobre qué bases se llega a esta conclusión? El texto de Ezequiel es muy claro. La puerta estará cerrada los 6 días de trabajo. Los únicos días en que se abrirá la puerta serán los días de Shabbat y días de luna nueva. No en los 6 días de la labor. El texto no dice la puerta se va a abrir en Shabbat, en Pesach, en Yom Kippur, en Sukkot. No. El texto en Ezequiel no menciona a estos Moadim que toman lugar una vez al año. El texto de Ezequiel se enfoca en Shabbat y Jodesh. Esto es Rosh Chodesh, el inicio del mes. ¿Qué te hace suponer que el inicio del mes puede tomar lugar en uno de los 6 días de la labor? O inclusive en Shabbat. ¿De dónde sacas esta idea? Claramente no es de la Torá. La Torá no lo estipula así. Es una idea que es el resultado de haber concebido un mes lunar, pero cuyas semanas están basadas en un ciclo separado del ciclo lunar. Una semana de calendarios extranjeros. Lo más razonable es que existan 6 días de trabajo, luego el día de Shabbat, que es el día séptimo, y el día de Jodesh, que es el inicio del mes. Todo esto indica que el calendario que tenía en mente el autor de Ezequiel no es el calendario en el cual la semana y por ende el Shabbat, el séptimo día de la semana, estaba separado del ciclo lunar. Veamos otra cita. Amós capítulo 8, el verso 5. Dice, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de Shabbat para abrir la venta del trigo? Una vez más, ¿cuándo pasará la luna nueva, en hebreo HaJodesh, es decir, el inicio del mes? ¿Cuándo pasará el inicio del mes para vender el grano y el día de Shabbat para abrir la venta del trigo? Según Amós, así como leímos en Ezequiel, ni en Shabbat ni en Rosh Chodesh se podía negociar, estaba prohibido. Consecuentemente, si el calendario hebreo fuese únicamente ciclos de 7 días que se repiten sin parar, y en cada inicio del mes un día de la semana fuese luna nueva, entonces el texto de Amós, así como el de Ezequiel, estaría alterando el decreto de la Torá, porque en esa semana ya no habrían 6 días para trabajar y el séptimo para reposar. Lo acabamos de leer. El pueblo de Israel llegó un momento en que se preguntaba, en los días de Amós, ¿cuándo pasará la luna nueva? ¿Cuándo pasará el Shabbat para que podamos trabajar? Amós estaría agregando un día más dentro de la semana que no se puede trabajar si concluimos que el sábado es Shabbat. Si concluimos que el calendario hebreo está regido por ciclos de 7 días que se repiten una y otra vez, Amós y Ezequiel estarían entonces contradiciendo el orden estipulado en la Torá que dice 6 días se trabajará y el séptimo se reposará. Según Amós y Ezequiel, entonces durante la semana había que cesar un día además del séptimo, habiendo entonces 2 días de descanso, de reposo durante una sola semana. Esto no encaja con 6 días se trabajará y el séptimo se reposará. Ojo, tanto Amós como Ezequiel no están citando convocaciones anuales como Pesach, Yom Kippur o Sukkot,
que interrumpen claramente una vez al año el ciclo de 6 días de trabajo continuo y el séptimo como reposo, sino que ambos profetas están citando eventos mensuales y semanales, esto es Rosh Hodesh, el inicio del mes, y Shabbat, el séptimo día de la semana. Está muy claro que si se colocara Rosh Hodesh, el inicio del mes, en uno de los días de la semana, entonces la persona no podría trabajar 6 días consecutivos, sino que cuando fuera el inicio del mes tendría que cesar el negocio y luego en Shabbat cesar otra vez. Y esto ya no serían 6 días de labor. No sería una semana de 6 días laborables, lo cual contradice el formato natural que está reflejado en toda la Torá. Hay 6 días para laborar y el séptimo para cesar. La razón por la que no se puede colocar Rosh Hodesh, el inicio del mes lunar, en este calendario que ven en pantalla, es debido a que este calendario que ven en pantalla es un calendario no regido por la luna. Una persona que no está acostumbrada a los ciclos lunares para establecer su calendario, le es totalmente imposible coordinar lo que dice el profeta Ezequiel y el profeta Amós sobre Rosh Hodesh. Le es imposible comprender la cita adecuadamente. Sin embargo, una persona que conoce el calendario hebreo, como lo conocían originalmente los hijos de Israel, entonces es muy fácil comprender dónde podemos colocar Rosh Hodesh sin que éste tenga que coincidir entre los días de la semana, como lo hacían de igual manera los babilonios, como lo hacían en Siria. Citamos la vez pasada, en la presentación previa, la Enciclopedia Judía en el volumen 10, página 482, en el artículo Semana, donde dice: cada mes lunar se divide en 4 partes, correspondientes a las 4 fases de la luna. La primera semana de cada mes se inició con la luna nueva. Por lo tanto, el mes lunar era 1 o 2 días más de 4 periodos de 7 días. Estos días adicionales no eran contados. Este es el método de llevar un calendario lunar, en el cual claramente se puede aplicar las citas de Ezequiel y la de Amós. Pongamos ahora esta información en el calendario lunar, en el calendario judío, ya sea de 29 días o un mes de 30 días. Como se puede apreciar claramente, existe una precisión exacta en el calendario judío lunar. Una precisión que concuerda con los textos ya leídos de Ezequiel y Amós. No existe contradicción alguna viéndolo en este calendario. Existe un día o 2 de Rosh Hodesh, días en que comienza el mes. A partir de ello se crean entonces los ciclos de 7, en los cuales el séptimo día es Shabbat. Respondiendo entonces la pregunta inicial, siendo que el primer Shabbat del mes en nuestro calendario judío puede ser el día 8º o el día 9º del mes, no de la semana, sino del mes, en dependencia de los días de Rosh Hodesh. ¿Acaso, dice la pregunta, acaso esto no contradice el decreto de la Torá? 6 días reposarás. No, no lo contradice. La orden que aparece en Bereshit de 7 días de labor y el séptimo día de reposo, como todas las otras menciones del calendario que aparece en el Tanaj, se da por sentado que la persona que lee el texto de Bereshit, la persona
que lee este formato de 6 días de labor y el séptimo se reposa, la persona que lo está leyendo es un hijo de Israel que conoce el calendario lunar. El texto da por sentado que la persona que lee conoce los ciclos lunares. Consecuentemente, sabe que los 6 días de labor se establecen a partir de Rosh Hodesh, que puede ser 1 o 2 días, según los ciclos lunares. En la Torá no se establece ni se alude a un calendario lunar únicamente para las convocaciones anuales. Me refiero a Pesaj, panes sin levadura, a Shavuot, etcétera, etcétera. Y otro calendario entonces aparte para la convocación semanal. Esto es el Shabbat. No se alude ni se estipula un calendario para convocaciones anuales y otro para convocaciones semanales. No existe este principio en la Torá. No hay 2 calendarios, hay uno solo, un calendario lunar o lunisolar si se quiere, que rige los años, los meses, las semanas y los días. Aún más, quien en realidad no se rige por el orden plasmado en Bereshit, en Génesis, de 6 días trabajarás y el séptimo reposarás, es aquella persona que coloca Rosh Hodesh, el inicio del mes, en uno de los días de la semana, porque está cortando el ciclo de los 6 días de la labor. Cuando hace esto, cuando coloca a Rosh Hodesh en uno de los días de la semana, sea los 6 días de trabajo o en Shabbat, entonces el planteamiento que hemos leído en el libro de Ezequiel y en el libro de Amós no concuerdan. No se puede plasmar el planteamiento leído en Ezequiel y Amós en el calendario gregoriano, en una semana del calendario gregoriano, en una semana cuyo Shabbat sea el sábado. Recordemos una vez más lo que dijimos en la primera presentación. En Bereshit, el capítulo 1, en Génesis, se manifiesta que las lumbreras de los cielos, en específico se menciona el sol y la luna, fueron creadas lehavdil ben yon u ben laila, para separar el día de la noche, leotot u le moadim, para señales, y para moadim, para las citas específicas, u le yamim veshanim, y para los días y años. Si no hay una mitzvah, no hay una orden divina que ordene a Israel establecer su calendario basado en ciclos lunares, ¿por qué es que hoy tenemos un calendario lunar? ¿Por qué el pueblo de Israel sigue un calendario lunar? Muy simple, porque el calendario lunar es un calendario natural, es el calendario de la creación, que no solamente ha sido observado por Israel, sino también por otras naciones. Por esta razón, cuando leemos las mitzvot, las órdenes divinas relacionadas con el calendario judío en el Tanaj, se da por sentado como algo obvio que el calendario bajo el cual los israelitas establecieron el tiempo es lunar. Se rige por los ciclos lunares, por las fases lunares. Los términos hebreos usados para definir el concepto de mes, ya lo dijimos en la primera presentación, Hodesh o Yerach, a gritos nos dicen que nuestros antepasados calcularon los meses según las fases de la luna. Inclusive citamos el Salmo 104 que dice Asa yareach le Moadim. Hashem estableció la luna para los Moadim, para las citas señaladas. Y confirmamos que en el libro de Levítico, el capítulo 23, cuando dice el texto, estos son los Moadim del Eterno, estas son las citas señaladas del Eterno para los hijos de Israel,
no solamente se menciona Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, sino que el primer Moed que se menciona es Shabbat. Shabbat es el primer Moed y los Moadim están regidos por la luna. Levíticos 23 dice, estos son los Moadim del Eterno. 6 días será hecha la labor y el séptimo día es Shabbat, es el primer Moed. Esto claramente nos dice que si la luna fue hecha para marcar los Moadim y uno de los Moadim, de hecho el primero en ser mencionado es el día séptimo de la semana, Shabbat, el día séptimo de la semana es el primer Moed, entonces la semana completamente ha de estar regida por la luna. Está muy claro, esto es innegable. Según la Torá, Vaikra 23, el séptimo día es día de Shabbat, es un Moed, los Moadim están regidos por la luna. La concepción de que el Shabbat es un Moed no solamente está claro en el Tanaj, ya lo citamos, Vaikra 23, sino que aún lo vemos reflejado en el Talmud. De los 6 Sedarim, o las 6 órdenes que componen la Mishnah, hay un Seder en particular llamado Seder Moed, el Seder que trata sobre las citas señaladas. El Seder Moed está dividido en 12 tratados. El primer tratado del Seder Moed, ¿cuál ustedes piensan que es? Shabbat. El primer tratado mishnaico del Seder Moed es Shabbat. ¿Por qué razón? Por lo que es muy obvio, porque el Shabbat es también un Moed. Como ya dijimos, en la Torá no se establece un calendario para convocaciones anuales y otro calendario para convocaciones semanales o para el Shabbat semanal, para el séptimo día de la semana. No existen dos calendarios. La conclusión es que claramente el calendario del cual se habla en la Torá es un calendario lunar, tanto para el año como para los meses, como para las semanas, como también para los días. Esa información está muy clara. Pero por supuesto, estoy seguro de que quedan muchas incógnitas, interrogantes, preguntas por responder. Por ejemplo, una pregunta que nos han hecho llegar recientemente es la siguiente. Si la Torá comienza a contar desde el día primero en la creación hasta llegar al día séptimo, el cual es denominado Shabbat, resultaría imposible que hubiera sido contado desde un ciclo lunar. ¿Por qué? Porque la luna fue creada el cuarto día de la creación. La pregunta realmente no es si la luna fue creada el cuarto día de la creación, el quinto, el sexto o el séptimo, sino que la pregunta ha de ser ¿en qué posición fue establecida la luna en relación a la Tierra? ¿Por qué? Porque la luna tiene fases. ¿Por qué razón? Porque la luna tiene fases. Entonces, ¿en qué fase fue creada en el día cuarto? Lo mismo sucedería con el ser humano. Por ejemplo, la pregunta no ha de ser si el ser humano fue creado el primer día o el sexto día de la creación, sino en qué edad fue creado. ¿En la niñez? ¿En la adolescencia? ¿En la edad madura? ¿A qué edad fue creado Adán? El hecho de que el ser humano fue creado no significa que comenzó a existir con 1 año de edad. La Torá nos dice que Adán comenzó a existir como un bebé. Adán fue creado como un adulto. Y lo mismo sucede con la luna y el sol. El hecho de que fueron creados, establecidos, el cuarto día de la creación no implica que fueron creadas en la fase cero. Hay veces que el que hace las preguntas ni siquiera comprende la pregunta que realiza. Pero esta y otras preguntas las responderemos con más claridad
en las próximas presentaciones. No las dejes de ver.